Paz de Cristo. Le damos gracias al Señor porque nos permite un día más de vida y podemos estar aquí para adorarle y glorificarle como lo hacemos los domingos. Damos gracias por las visitas que están aquí, por el hermano Roger que nos visitan este domingo y por la abuelita de mi esposa que ha venido desde Guadalajara y está con nosotros aquí acompañándonos. Agradecemos al Señor por la vida de ellos y porque estamos aquí congregándonos para escuchar su palabra y para poder adorarle y glorificarle como lo hacemos, ¿no? Y vamos a empezar como todos los domingos, vamos a empezar con, ¿por qué no nos ponemos de pie? Hacemos una oración y después hacemos como todos los domingos, empezamos con unas alabanzas y después de las alabanzas hacemos la parte más importante del culto, que es la palabra de Dios, como hacemos. Señor Jesucristo, nos presentamos delante de ti, Señor, en esta tarde, agradeciéndote primeramente por la vida de cada una de las personas que están aquí congregadas y también por las personas que nos están viendo por internet. Te agradecemos porque nos das esta herramienta para que mucha gente escuche tus palabras que abrazas a través de mí, Señor Jesucristo. Te bendecimos por tu revelación, te agradecemos por tu misericordia hacia nosotros, te agradecemos porque tú tienes trazado el camino de cada persona y tú conoces todas las cosas, Señor, y sabes que lo que hacemos lo hacemos para ti de corazón. Lo hacemos con toda la voluntad, Señor, a pesar de que Satanás, Señor, se oponga a nuestras vidas y se oponga a tu obra, Señor, conforme a lo que está escrito. Siempre tú nos das fuerzas para seguir adelante. Te agradecemos y te pedimos por las vidas de las personas que están aquí con nosotros y te pedimos que traigas en este día, Señor, tu palabra, tu revelación, Señor, que hables a nuestras vidas y que recibas esta alabanza, Señor, este cántico que hacemos, Señor. Lo hacemos humildemente, Señor, presentándonos delante de ti, Señor, como siempre lo hacemos. En el nombre de Jesucristo te agradecemos esto, Señor. Amén. Pues vamos a empezar como todos los domingos con unos cánticos y después de los cánticos a la palabra de Dios, ¿no? Vamos a iniciar adorando al Señor. Celebra victorioso el triunfo de Cristo, me ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, me ha hecho más que vencedor. Celebra victorioso el triunfo de Cristo, me ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, me ha hecho más que vencedor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Más que vencedor, Está conmigo quien contra mí. más que vencedor, Dios más que vencedor en Cristo. más que vencedor. Celebra victorioso el triunfo de Cristo, me ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, me ha hecho más que vencedor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Más que vencedor, Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? más que vencedor, Soy más que vencedor en Cristo. más que vencedor.
Hay muchas formas de alabar su nombre y exaltarte, oh Jehová. Hay muchas formas de glorificarte, pero ahora lo haré así. Saco mi vida del anonimato, me dio corona y vestido real. Así es Jehová que exalta al pequeño, por causa de él yo me haré más vil. Remolineando, remolineando, celebraré a Jehová. Remolineando, remolineando, me haré más vil por causa de Jehová. Remolineando, remolineando, celebraré a Jehová. Remolineando, remolineando, me haré más vil por causa de Jehová. Y los ojos de los ciegos se abrirán, ellos verán, los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos danzará, porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel, porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Poderoso, Él es poderoso, victorioso, Él es victorioso. 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 Mayor es el que está conmigo, más fuerte es el que está por mí. Mayor es el que está conmigo, más fuerte es el que está por mí. Mayor es el que está conmigo, más fuerte es el que está por mí. Mayor es el que está conmigo, más fuerte es el que está por mí. Poderoso, Él es poderoso, victorioso, Él es victorioso. Poderoso, Él es poderoso, victorioso, Él es victorioso. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Echó a la mar quien los perseguía, jinete y caballo. Echó a la mar, echó a la mar quien los perseguía, jinete y caballo. Echó a la mar, echó a la mar los carros del faraón. La 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 la. Mi Padre es Dios y yo le exalto. Mi Padre es Dios y le exaltaré. Mi Padre es Dios y yo le exalto. Mi Padre es Dios y le exaltaré. Echó a la mar los carros del faraón. La 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 la
La la la la la la la la la la la la la la la la la. Los enemigos del Señor están cayendo, los adversarios del Señor perecerán. Los enemigos del Señor están cayendo, los adversarios del Señor perecerán. Porque grande y fuerte es nuestro Dios, poderoso es Él. Victorioso es el Señor sobre todo mal. Los enemigos del Señor están cayendo, los adversarios del Señor perecerán. Los enemigos del Señor están cayendo, los adversarios del Señor perecerán. Porque grande y fuerte es nuestro Dios, poderoso es Él. Victorioso es el Señor sobre todo mal. Hosana al Rey, Hosana al Rey, Hosana al Rey, Hosana al Rey. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, aleluya, Cristo es mi supremo Rey. Hosana al Rey, Hosana al Rey, Hosana al Rey, Hosana al Rey. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, aleluya, Cristo es mi supremo Rey. ¿Quién es el Rey? ¿Quién es el Rey? ¿Quién es el Rey de Israel? ¿Quién es el Rey? ¿Quién es el Rey? ¿Quién es el Rey de Israel? Jehová el Todopoderoso, Jehová el fuerte en batalla, Jehová el Todopoderoso. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de Israel. Si no hubiera sido por el Señor, si no hubiera sido por el Señor, ya mi alma se hubiera perdido. Si no hubiera sido por el Señor, ya mi alma se hubiera perdido. Si no hubiera sido por el Señor, si no hubiera sido por el Señor, si no hubiera sido por el Señor, ya
Dios todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en su trono está. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en su trono está. Santo, 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 Dios todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Siento que sin ti mi vida es nada y que sin tu amor no viviré. Estoy confundida tal manera. Quisiera ahora mismo te pudiera. Pienso que sin ti la vida es vana y que sin tu amor no viviré. Estoy confundida
Por favor, Señor, ayúdame. ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Siento que sin ti la vida es nada, y que sin tu amor yo no viviré. Estoy confundida de tal manera, quisiera ahora mismo te pudiera ver. Siento que sin ti la vida es vana, y que sin tu amor yo no viviré. Estoy confundida de tal manera. Por favor, Señor, ayúdame. ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Jehová, sin ti? Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Y en este lugar de tu presencia y a descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso
Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Y en este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Pues paz de Cristo. Le damos gracias al Señor porque nos permite alabarle con instrumento, con la voz. Y como siempre lo digo, no se trata de quién es el que canta mejor ni el que toca mejor, sino que de corazón, con humildad, con respeto, conforme a lo que está escrito, demos la alabanza para que el Señor la reciba, como dice la Escritura, ¿no? Como dice la Escritura que el rey David dice que tenía un corazón conforme al Señor Jesucristo, conforme a Dios. Entonces la alabanza de David llegaba, porque al momento que él tocaba, los demonios huían, dice la Escritura, cuando tocaba el arpa, cuando él cantaba. Tenía el Espíritu de Dios adentro de él y los demonios huían de la presencia del rey cuando tocaba, porque lo perturbaba, dice, ¿no? Saúl estaba atormentado por un espíritu malo, ¿no? Entonces eso es lo que es el propósito de la alabanza y del cántico que hacemos hacia el Señor. Entonces vamos a entrar a pasar a lo que sigue. Vamos a traer la ofrenda delante del Señor, como lo hacemos todos los domingos, y como lo decimos todos los domingos, este dinero que traemos no lo utilizamos para nuestro propio beneficio, sino que lo damos para la gente necesitada, conforme a lo que está escrito, primeramente a los de la congregación, a los huérfanos y a las viudas, y después a los necesitados, y tercero a la gente de afuera que no conoce de Dios. Se le da la ofrenda conforme a lo que dice las Sagradas Escrituras. Es lo que tratamos de hacer. Entonces vamos a seguir alabando al Señor. Vamos a darle gracias al Señor por esta ofrenda y vamos a orar por la ofrenda. Señor, nos presentamos delante de ti, Señor, en esta tarde para agradecerte por la ofrenda que nos permites traer delante de ti. Gracias porque de lo mucho que nos das estaremos un poco, Señor, en agradecimiento por la vida, porque nos permite respirar en este día, porque nos permites tener un techo, nos permites estar en familia, tener alimentos y todo lo necesario. Por eso te agradecemos, Señor, porque tú eres fiel y verdadero, porque tu palabra dice que el sol sale para los justos como para los injustos. Tú eres un Dios que no hace acepción de personas, sino que tienes misericordia de todos y a todos les ayudas, porque les das alimento, les das vestido. Incluso aunque te maldigan los satanistas, les permite respirar, Señor Jesucristo. Y por eso te agradecemos en esta hora, porque eres bueno también con ellos, a pesar de que blasfeman de tu nombre y no conocen tu presencia y no conocen tu Espíritu Santo, pero tú eres misericordioso. Y por eso en esta hora, Señor, estamos agradecidos contigo por esto, y por eso traemos esta ofrenda
para honrar, Señor, a los huérfanos, a las viudas y al necesitado allá afuera, como siempre, como está escrito, como tratamos de hacer lo que dice tus sagradas escrituras. También es para la obra, porque va a venir el día en que vamos a rentar un lugar. Nos vas a dar un lugar donde va a crecer tu obra, Señor, como lo has dicho a nosotros. Y te pedimos que multipliques este dinero, porque tú sabes que no lo usamos para nuestro beneficio, sino conforme a lo que está escrito. Bendice, multiplica esta ofrenda, Señor, este diezmo. En el nombre de Jesucristo, gracias por todo lo que haces, Señor. Amén. Pues vamos a seguir, como siempre, golpeando al diablo. Primeramente, porque es bien difícil seguir al Señor Jesucristo, porque es difícil luchar en contra de uno mismo y quitar todos nuestros males y quitar todo lo espiritual que te perturba, que te está molestando. Pero pues todo, como siempre, con Dios, como siempre les he dicho, es decisión. Si tú decides seguir al Señor, nos va a costar quitarnos todo lo malo, luchar contra nosotros mismos, contra nuestro propio concupiscencias, como dicen las Sagradas Escrituras, que son nuestras propias concupiscencias, es nuestro propio ser, nuestros propios defectos, nuestra propia maldad que está dentro de nosotros. Entonces, contra eso luchamos, y contra Satanás, porque Satanás sabe cuando una persona está lista para arrepentirse y entrar al reino de Dios. Él sabe que la persona está ahí y él no quiere que la gente se arrepienta. Y por eso hacemos este mensaje que nos ha dado el Señor. Le agradecemos porque este mensaje no es como ningún mensaje que está en la tierra. Así lo podemos decir. Somos pocos los que Dios nos ha levantado, ha puesto su Espíritu Santo en nosotros y ha traído el verdadero mensaje de Dios. ¿Cuál es el verdadero? El que está apegado a las Sagradas Escrituras. No mi mensaje, no una revelación nueva, sino lo que está escrito ahí. Entonces, por eso estamos agradecidos con el Señor. Y como todos los domingos empezamos y vamos a dar testimonio que Dios es un solo Dios. Como dice las Sagradas Escrituras en el libro de Marcos, al Señor Jesucristo se le acercaron y le dijeron y le preguntaron: Señor Jesucristo, Maestro, ¿cuál es el primero y el más importante mandamiento de todos? Y el Señor Jesucristo le respondió a los discípulos y a los fariseos que lo estaban interrogando y les dijo: Oye, Israel, el Señor vuestro Dios, el Señor nuestro Dios, uno es. Y amarás al Señor con toda vuestra mente y con todo vuestro corazón. Este es el primero y el más importante de todos los mandamientos. Y como siempre estamos peleando en contra de las doctrinas que dicen que Dios son 3, que son 4, que son 5, que son 10, que son 7. Las religiones eso traen para el mundo. Eso han traído la confusión, Satanás, a través de todo esto. Pero vamos a ver algo que me intrigó mucho, que estaba leyendo, y desde hace tiempo que una visita que tenía aquí me estaba hablando de eso, ¿no? Me preguntaba el hermano, porque escuchaba igual, mi suegra me decía sobre este tema, y me intrigaba y le decía: Señor, pues quiero predicar de esto, ¿no? Enséñame qué significa esto. Como todo esto es por revelación, no es por ir a ningún seminario teológico ni estudiar. El Espíritu se mete en el predicador y el predicador empieza a predicar lo que el Espíritu le enseña. Porque esta palabra, dice la Escritura, que la palabra es como una espada de 2 filos, más cortante, dice, porque penetra hasta las coyunturas, hasta lo más profundo del ser humano. Cuando en realidad un ser humano se quiere arrepentir y un predicador es de Dios, las palabras llegan hasta lo fondo de su mente y quita todo lo que traía de doctrinas y de enseñanzas de su vida y recibe la enseñanza del predicador, no, la enseñanza de Dios a través del predicador ungido por Dios. ¿Y qué es lo que decía este tema que les estaba platicando? ¿Qué le decía? Escuché que el hermano decía: es que la marca de la bestia es la vacuna que están poniendo del COVID. Y en la vacuna va implantado un chip. Y en el chip va a ser marcada la gente. Y dije: ¿y los predicadores, tanto de cualquier religión, predican esto? Y es una vil mentira. La Biblia nunca habla de eso. Pero me sorprendía porque estaba leyendo la Escritura y el Señor me dijo qué significaban estas palabras. Entonces yo digo: entonces esta gente están enseñando mentiras, como siempre lo han hecho, y siempre peleamos en contra de las religiones, de las denominaciones. Desde que el Señor nos sacó de la mentira, pues Él nos enseña. Él es el maestro. El Señor dice en los evangelios, en una parte de los evangelios dice: ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no
me obedecen mis palabras y no obedecen mis palabras. Entonces, para que tú puedas ser un predicador de Dios, tienes que ser hecho como dice la Escritura. Si tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios que te arrepientes, y tienes que ser hecha conforme a lo que dice la Escritura, no conforme a lo que dicen los hombres ni las religiones. Hay una manera como dice la Escritura. Entonces es a través del agua y del Espíritu. Pero pues toda la revelación esta, vamos a ir primeramente a leer el libro de Apocalipsis. Vamos a ir a leer el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis, al capítulo 13 del libro de Apocalipsis. Apocalipsis 13. Apocalipsis capítulo 13. Vamos a ver quién es la bestia. Y vamos a ver cuáles son las características de la bestia que habla el libro de Apocalipsis. Y que la bestia, ahorita vamos a leer otro verso, pero vamos a leer el capítulo 13 de Apocalipsis. Vamos a ver vamos a empezar en el capítulo 5 del libro de Apocalipsis. Vamos a leer el puro 2 y después vamos a pasar al 5. Capítulo 13 de Apocalipsis, verso 2 y luego el 5 en adelante. Vamos a leer varios versos ahí. Dice así: y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león. Vamos a enfocarnos en eso. Su boca como de león. Porque siempre lo he explicado anteriormente. Vamos a ir leyendo. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. La bestia tenía poder de parte del dragón. El dragón en la Escritura representa a Satanás. Ya lo hemos visto anteriormente. Un dragón, cuando va a cazar a su presa, los dragones de Komodo, que hemos visto, me gusta ver mucho en Animal Planet, ahí te explica cómo Dios, por qué asemeja, siempre les digo, por qué asemeja a Dios los animales con Satanás. Lo hace la serpiente antigua y lo hace el dragón. Y el dragón ya lo he explicado anteriormente, que es un dragón, ves tú en los videos, y el dragón de Komodo va caminando y es sutil a la manera de atacar, como que trata, igual como la serpiente, agarrar descuidado a su presa, y cuando tira la lengua, envenena, como la serpiente también, a su presa. Y ese dragón de Komodo envenena a la presa que quiera comer, y empieza a agonizar poco a poco, pero el veneno sale de su boca, de su lengua. ¿Por qué me quiero enfocar en esto? Porque la Biblia dice que el dragón le dio su poder y su trono. El dragón, el poder que tiene el dragón es por la lengua. El dragón de Komodo, así es. Y la serpiente igual, el poder que tiene es a través de su lengua. Vamos a seguir leyendo en el 5. Fíjense por qué le estoy explicando esto. También se le dio boca que hablaba grandes cosas. La bestia no es uno solo. El dragón es uno solo. Es el ángel que cayó que mandó Dios, que lo desterró del cielo, que es Lucifer. Ese es Satanás, el adversario, que tiene muchos trabajadores para él, porque dice la Escritura que 1/3 parte de los ángeles del cielo cayeron y desobedecieron a Dios y los echó juntamente con él. Fíjense lo que dice la Escritura en el 5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Entonces, la bestia, ¿qué es lo que hace? Habla grandes cosas y blasfemias. Les voy a preguntar, ¿qué es una blasfemia? Los satanistas blasfeman contra Dios, pero también los cristianos opuestos blasfeman en contra de Dios. Al momento que tú le cambias algo aquí, al momento que le quitas una sola letra, estás blasfemando y maldiciendo la palabra. Esto es la palabra de Dios. Si tú crees que esto fue inspirado, como dice la Escritura, a sus santos apóstoles y profetas, y lo escribieron, entonces esto es palabra inspirada por el Espíritu Santo. Otro verso dice también: jamás la palabra de Dios vino por voluntad de hombre. Jamás vino por la voluntad. O sea, yo no puedo agarrarme ahorita y me pongo a escribir libro, y puedo hacerlo,
pero no es la palabra de Dios. Son mis pensamientos, es mi pensamiento y mi voluntad, o es Satanás adentro de mí escribiendo a través de los hombres y de las mujeres. Como me decía Roger, una señora que conoce estaban yendo por ella, una mujer, 2 pastoras, y las 2 pastoras son parejas, son lesbianas, y iban por esta señora para llevarla a su congregación. Aquí en Tijuana, en el Florido, 4ª sección del Florido está la iglesia. Lesbianas, las mujeres van por mujeres, ya se imaginan para qué, para blasfemar de la autoridad y de la palabra de Dios. Jamás Dios mandó a ninguna mujer que fuera pastora. No dice la escritura en ninguna parte eso. ¿Pero qué? Ahí está la gente blasfemando. Entonces, esta gente son ¿qué? Pertenecen a la bestia. Son parte de la estructura de Satanás y de su manera de operar a todo el sistema. Eso es lo que vamos a seguir leyendo. Abrió su boca en blasfemias contra Dios. Cuando una persona le cambia la Biblia, ya blasfema en contra de la palabra de Dios. Para blasfemar ¿de qué? De su nombre. O sea, dicen mentiras. No, los testigos de Jehová dicen, aquí en la tierra va a ser la salvación y el milenio y el paraíso aquí. Es una mentira. Dios dice en la escritura que tiene preparada una nueva Jerusalén. Dijo Jesucristo cuando se manifestó en la carne. Dijo, yo voy a preparar una morada. Muchas moradas en la casa de mi Padre hay. Y voy a ir a preparar una, para que los que se arrepienten y se bauticen y obedecen la escritura tengan una morada ahí arriba. Entonces, ¿por qué? Porque dice aquí, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo. Los testigos de Jehová blasfeman de su tabernáculo, porque dice que en la Nueva Jerusalén va a ser un lugar donde Dios va a estar siempre con nosotros. Va a ser un tabernáculo, un lugar donde vamos a morar la gente que sea salva. Dice así, de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. ¿Quiénes moran en el cielo? Los santos ángeles. Las luces. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y adoraron todos los moradores de la tierra. O sea, la gente que fue confundida por esta bestia, por este sistema, por esta manera de Satanás, no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. O sea, el libro de la vida es donde está escrita la gente que va a ser salva desde el principio del mundo. Y sigue diciendo en el 9, si alguno tiene oído, que oiga. Eso sigue diciendo. Vamos a seguir leyendo en el mismo capítulo, el 13 y más adelante. Fíjense lo que dice la escritura. En el 13 dice, en el 12, vamos a empezar en el 12 también, a seguir. Dice así, y ejerce toda autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia. Vamos al 13. También hace grandes señales. Eso es lo que quería enfocar. También hace grandes señales. Tú ves que cuando hacen un ejemplo, hacen culto en las iglesias, de cualquiera que se llame, hacen culto y hacen señales. Hacen grandes señales. Porque se levanta un paralítico, porque se sana una persona en una iglesia, sea el nombre que sea la iglesia. Hay obras grandes que viene, pero dice aquí, ¿quién está haciendo esas señales? Dice que la bestia es el que las hace. Y sigue diciendo, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo, de la tierra, delante de los hombres. ¿Qué es hacer descender fuego del cielo? No significa que tú vas a ver caer fuego del cielo. Significa que estás viendo que el fuego del Espíritu Santo supuesto, aparentemente, cae sobre una persona en silla de ruedas y se levanta y corre. Aparentemente es el fuego del Espíritu, pero no es el fuego del Espíritu Santo. Aquí está diciendo que es la bestia, o sea, Satanás y sus demonios que tienen dominado la religión del mundo y engañado a la religión del mundo para poder hacer estas señales. En la tele le prendes y sale los católicos, los cristianos, y tú ves que hacen cruzadas y vienen de sanidad, oraciones de sanidades, y la gente se levanta. Pero no siempre es Dios el que los hace. Si esta religión o este sistema de religiones no siguen la escritura como está aquí, son la bestia. Pertenecen al anticristo, a Satanás.
son del régimen de esta religión. Y engaña a los moradores, en el 14, y engaña a los moradores de la tierra con señales que se le ha permitido hacer. ¿Quién le permite Dios hacer estas señales? A la bestia, a las religiones, a los mentirosos. Les permite Dios que esta gente se pare y prediquen mentiras, porque si quisiera Dios los destruye en el momento. Y les ha permitido a Satanás y le ha permitido a esta gente ser engañados. Pero Dios siempre tiene a su gente, ¿verdad? A su pequeño remanente. Dice así: hace señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen, que hagan imágenes a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. Si tú ves videos en internet, tú puedes ver que está la virgen, hablando de los católicos, hay una virgen que llora, ¿verdad? Hemos visto en internet, ¿no? Y le salen lágrimas, llora sangre o llora aceite. Incluso unos cristianos allá en Estados Unidos tienen una Biblia en un lugar, son supuestos cristianos, y corre aceite. Siempre está corriendo aceite de esa Biblia. Pero ¿de dónde viene esto? Se le permitió infundir aliento e hiciese matar a todo lo que no se le adorase, dice. Y hacía que todos, pequeños, grandes y ricos, pobres y libres, esclavos, se pusieran una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que el que tuviera la marca de la bestia o el número de su nombre. Y sigue diciendo aquí vamos a terminar en este capítulo, dice aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número del hombre, y su número es 666. ¿Qué significa? Es número de hombre. El número de la bestia significa un hombre va a hacer la voluntad de Satanás, y es el que está haciendo que se dé a conocer la bestia, porque dice es número de hombre. El número del hombre es el 6, porque en el día sexto Dios creó al hombre, dice la escritura. Y entonces dice es el 666. Si tú vas en el internet y tú te metes a cualquier página de internet y tú vas a ver ahí www. no sé qué. Si tú te pones a contar esos números romanos que están ahí, es el 666. Entonces todos los moradores de la tierra lo van a adorar. Significa que todos van a usar su sabiduría. ¿Cómo empezó a adorar o cómo desobedeció Adán a Dios? Obedeciendo a Satanás sus palabras, ¿verdad? Le dijo mentiras. Entonces ahora aquí la gente no entienden que todo este sistema de cosas está hecho por Satanás. Lo ha construido Satanás, este reino. Porque Jesucristo, cuando lo tentó Satanás en el desierto, le dijo: si te postrares, te daré potestad. Te voy a dar la autoridad que tengo. ¿Sobre qué tiene potestad Satanás? Sobre el mundo entero. Y no son exentas las religiones. Las religiones vienen de Satanás. La religión pura, sin mancha, es los que siguen a Cristo, los que reciben el nuevo nacimiento y los que obedecen la palabra. Y cuando empiezas a obedecer la palabra, te das cuenta de las cosas, pero conforme a lo que está escrito. Entonces decimos y miramos que el número de la bestia es un número de hombre. Significa que el hombre lleva a cabo la obra de la bestia. Fíjense lo que dice la escritura. Pero ¿cómo lleva a cabo la obra de la bestia? ¿Sí? Vamos a ver más adelante. Vamos a ir al capítulo. Creo que es el capítulo 20 del libro de Apocalipsis. Vamos a ver cómo está agarrado de la mano las mentiras de las religiones y cómo engaña el diablo a través de las religiones y cómo cómo te vas a dar cuenta tú que todo esto es una farsa. Fíjense lo que dice. Vamos a leer desde el capítulo 20, el verso 10, el puro 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba, ¿quién estaba en el lago de fuego y azufre? La bestia y el falso profeta. Fíjense cómo de la mano, o sea, ¿por qué está juntamente? Significa que la bestia, la gente, el número de hombre, algún hombre, los hombres que mintieron de la palabra de Dios,
juntamente con el falso profeta. Están, o sea, van de la mano. Están agarrados Satanás, el falso profeta, el predicador mentiroso, el profeta falso, pues el ministro de mentira, la pastora. Todo eso es mentira. Entonces, vamos a ver. Dice que van de la mano con la bestia. O sea, va de la mano con el sistema que está en el mundo. Va de la mano con lo que estamos viviendo, con mentira tras mentira. Los engañan. Te quitan el dinero en las iglesias. Me lo quitaron por 7 años. Diezmaba y yo creía que estaba bien, pero no, y no lo utilizaban como dice la escritura. Ellos pertenecen al sistema de la bestia, pertenecen a la mentira. Dios no les ha amanecido como dice la escritura. Tiene que venir Dios y abrirte el entendimiento. Él te lo tiene que abrir. Vamos a ver, pero ¿por qué el falso profeta está agarrado de la mano de la bestia? ¿Quién es el falso profeta? ¿Y quién es el profeta de Dios? Ese es el tema que vamos a ver. Vamos a ir a leer en el libro de Deuteronomio, capítulo 13, creo que es de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 13 en el verso 1 creo que es. ¿13? Creo que es 13. Verso creo que es 1. Déjeme leer. Del verso 1 en adelante dice así. ¿Por qué estamos viendo este verso? Quiero ver por qué está de la mano de la bestia el falso profeta. El falso profeta está de mano del sistema de Satanás. La bestia es el sistema. Y el falso profeta es el que se para a predicar mentiras. El que habla una palabra, un brujo, un hechicero que te dice, yo vi a tu pariente. Pero la Biblia dice contrario, nadie puede ver a los muertos. Eso dice la escritura. Dice la escritura que el que muere no sabe nada. Espera la resurrección. Eso dice la escritura. Los que mueren en Cristo descansan, dice la escritura. Entonces hay muchos testimonios en la escritura de cómo debe de ser. Y por qué el falso profeta está engañando, está de la mano de la bestia, que es el sistema, para engañar a la gente. Fíjense lo que dice la escritura. ¿Cómo vas a saber cuando un falso profeta está hablando verdad o mentira? Todo tiene que ver con la escritura. Fíjense lo que dice, capítulo 13, verso 1. Cuando se levantare en medio de ti profeta, cuando se levante alguien que dice que es un hombre de Dios, ¿qué tienes que hacer? Fíjense, o soñador de sueños. José era soñador de sueños, ¿verdad? Y todo lo que soñó y lo que él daba la interpretación del sueño se cumplía porque venía de Dios. Fíjense lo que dice. Cuando se levantara en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliese la señal o el prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni a tal soñador de sueños, porque Jehová nuestro Dios no está con él. Dios os está probando, dice, para saber si amáis a vuestro Dios, a Jehová nuestro Dios, con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Fíjense lo que dice. Dice, tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová de vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató. Si una persona te dice, como me tocó en la iglesia donde estábamos, ¿qué nos decían? Mi esposa me contaba, un hermano le decían las supuestas profetas de la iglesia o hermanas que las usa Dios en profecía, que decía, hermana, está embarazada una hermana, el varón que tiene usted en el vientre, el varón. Fíjate cómo es la mentira de un falso profeta y de un espíritu de engaño de Satanás en la gente.
hermana, el varón que tiene usted en el vientre va a ser bla, 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 va a ser esto, es un varón y usted le va a poner por nombre tal nombre. Y luego resultaba que nacía y era una niña. Y esa es una mentira. Si no se cumple la palabra, no es de Dios. Y ahí tú compruebas. Yo he hablado mucho desde que Dios nos sacó de la iglesia, de la falsa iglesia, de la religión. Yo he dicho que Dios me levantó como un apóstol, pero la iglesia donde yo estaba no creen los apóstoles. La obra no ha crecido todavía. Somos pocos los que estamos aquí. Y no he visto los resultados todavía. Y yo diría, entonces era un espíritu del diablo que me engañó y me sacó. Eso es lo que dicen los de la iglesia. Pero yo confío en Dios y en el tiempo de Dios son las cosas. Pero cuando ya vea la obra crecida, entonces voy a decir, me confirman los hechos que fue de Dios, la voz, lo que me habló Dios, lo que me ha hablado por sueños. No a mí nomás, a mi esposa también. Entonces, así es como trabaja Dios. Pero como leímos, dice que, pero no oigas a las palabras de tal profeta. La gente en el mundo escucha las palabras de estas iglesias. Yo veo en Facebook, ahí tengo tanta gente agregada en Facebook que nos ve en vivo, y yo digo, ¿cómo la gente se cree las mentiras? ¿Cómo esta señora va con estas mujeres que son lesbianas, pastoras? ¿Qué es esto? ¿Cómo? Dice la Biblia que varón y hembra los creó, y dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Pero ves a dos hombres predicando en la iglesia que son supuestos, se casan ya ahorita porque el gobierno les permite casarse. Estos son falsos profetas. Dice la Biblia, nos advierte contra todo esto. Dice aquí, no darás oído a las palabras de tal profeta. No oigas las palabras de esta gente, de las religiones. Viene un testigo de Jehová y te dice, no hay resurrección de los muertos. La Biblia dice que hay resurrección de los muertos. La Biblia dice que el Señor Jesucristo, nuestro Maestro, resucitó al tercer día, lo resucitó Dios. Entonces, ¿eso qué? Es un falso profeta el que está enseñando eso. Dice la gente que la religión católica dice que los santos hacen milagros, pero se contradicen ellos mismos porque he visto sacerdotes que dicen, los santos no pueden hacer milagros. Entonces, ¿qué doctrina tienen? ¿Qué doctrina tienen? Dice la Biblia en Deuteronomio, en el libro de Éxodo, dice que no te debes de hacer imagen de nada de lo que hay en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Pero ellos hacen imágenes y se arrodillan y hacen mandas por kilómetros. He visto gente, videos ahí, se sangran los pies. Eso no está en la escritura. Eso lo prohíbe la escritura. Un profeta, cualquier sacerdote que venga y me diga eso, pues yo saco la Biblia y le digo, mire, hermano, esto dice la escritura. Si usted quiere seguirlo, está bien, es su doctrina, usted no lo va a hacer cambiar de opinión, pero está condenándose y se va a ir al infierno su alma, porque así está escrito. Esto no es para contender, esto es para enseñar. Dios me levantó para enseñar qué es lo que está escrito aquí. Decía hace rato que Dios preparó estas palabras que los hombres escribieron, vinieron por voluntad de Él, y el problema de estos falsos profetas es de que sí leen la palabra, la leen, pero no tienen la espada. La espada es el espíritu de la profecía, de las palabras de Dios. Significa que Dios al predicador se le mete el espíritu, y el predicador con la espada, el entendimiento de Dios, viene y te empieza a explicar qué significa esto y empieza a dividir la palabra. Porque tú la puedes leer así como la leen las iglesias, pero no tienen la espada. Son pocos en el mundo los que tienen la espada de Dios. Son poquitos. Porque dice el Señor, dijo que angosto es el camino de la salvación. Significa que son poquitos los que van a entrar. Pero yo voy a la iglesia donde estaba y son millones de personas. Y yo voy a la iglesia católica y son billones probablemente de católicos. Y me voy con los mormones y son millones también. Entonces yo no creo que todos estos vayan a entrar. Porque si dice la escritura que son pocos y es angosto el camino, entonces ¿de dónde saca que toda esta gente va a ser salvada? El profeta que les está predicando es un falso profeta. Es un predicador de la bestia. Es un predicador de Satanás. Está conforme a lo que, siguiendo el régimen de la religión. Y si te pones a
analizar un poquito más la religión cristiana supuesta, y todas las religiones se derivan de la Iglesia Católica. Todos vienen de la Iglesia Católica. Los hombres de Dios no vienen de la Iglesia Católica. Los hombres de Dios vienen de Dios y de su palabra. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que Satanás levanta falsos profetas. El falso profeta es el instrumento más grande que Satanás tiene para destruir los seres humanos. El falso profeta. Qué increíble, ¿verdad? Pero vamos a ir a leer el libro de Isaías. Ese falso profeta vimos que habla palabras y que engaña a la gente. Vamos a ir al libro de Isaías. Capítulo 9 creo que es. Y se lo voy a repetir como todos los domingos se lo repito. No tengo ningún bosquejo aquí. No soy un erudito de la Biblia. Y no lo hago por presumir, lo hago con respeto y con humildad. Sino que todas las predicaciones hasta este día que he predicado, el Señor me las da. Yo no ocupo hacer ningún bosquejo, solo ocupo leer la Biblia. Él me dice, vas a predicar esto, vas a predicar esto otro, y esto significa lo que estás hablando. Y por eso le agradecemos al Señor en esta hora. Vamos a ir a leer el libro de Isaías capítulo 9. Las iglesias son tan engañadas. Vamos a leer 2 versos. Primero vamos a leer uno. Los líderes de las iglesias ¿cómo obtienen cómo han obtenido su doctrina o su enseñanza? Pues el obispo se lo dio al otro obispo, y el otro obispo al otro obispo, y el otro obispo al otro obispo. Y así se hace una genealogía. Los cristianos la que se llama la rama de los supuestos cristianos, y los católicos, ellos se hacen como una genealogía, quieren hacer como los judíos. No, nosotros no somos así. Dios levantó a Abraham. Abraham era idólatra, su papá era idólatra. Noé, ¿de dónde desciende? Ellos no eran judíos. Entonces levanta a Dios a quien Él quiera. Allá en el cerro puede levantar a uno y mete a su espíritu y dice, tú vas a predicar mi verdad. Y cuando viene conmigo, con un predicador de Dios como yo soy, y yo voy con aquel y no lo conozco, y empieza a predicar, y de repente me voy a dar cuenta, predicamos lo mismo, porque la revelación de Dios es una. No puede haber que usted predica una cosa, este predica otra. No, la revelación de Dios es una, porque el Espíritu se le mete. Así es, siempre ha sido lo mismo. Estos hombres de las Escrituras varían en fechas de nacimiento y en lugares, no se conocieron. Y aquí está todo escrito y hablan de lo mismo. Es lo mismo con un predicador de Dios. En este tiempo, si Dios lo levanta, va a predicar sus palabras. Pero esta gente de las iglesias, del sistema de la bestia, ha ido de años en años, desde que la religión empezó desde Babilonia. No empezó con los católicos en el año 300, empezó con Babilonia, ni con los pentecostales en este siglo pasado, en 1900. No. Ni con los, ¿cómo se llamaban estos? El que se apartó de la iglesia católica. No empezó con Martín Lutero. ¿Sí me entiende? En el año 1700 o 1500, no sé qué año. ¿Sí me entiende? Que supuestamente se apartó. No, nosotros no. Una persona que viene de Dios recibe su espíritu y va a entender la escritura, porque un predicador de Dios le va a predicar la verdad. Eso es sencillo. Pero esta gente dicen que es que me enseñó, y no se ponen de acuerdo, porque me da risa que los supuestos cristianos ponen ahí en el internet: Lutero dijo tal frase. O sea, sus pensamientos de los hombres. A mí no me interesa el pensamiento de los hombres, ni del profeta, ni del predicador que está enfrente hablando. A usted no les debe interesar yo qué pienso de la Biblia. A mí me interesa qué piensa Dios de la escritura y qué significa lo que está escrito ahí. Entonces, esta gente lo pasa de generación en generación en generación, el obispo al otro obispo y toda la gente. ¿Por qué no agarran la Biblia y leen a ver si es verdad lo que le está enseñando? Hay cosas que no ocupas tener el Espíritu Santo para entender. Si aquí te dice que un falso profeta te dice que no hagas imágenes, te dice que no puedes tener más de una esposa, te prohíbe que una mujer se meta con una mujer y que un hombre se meta con un hombre. Oye, pues cualquiera lo entiende eso. Una persona adulta, un adolescente para arriba entiende lo que significa eso. No ocupas tener el Espíritu Santo y toda la revelación de Dios.
Son cosas, ¿cómo se puede decir? Que sentido común lo entiende, con sentido común la gente. Sí, pero la gente no levanta la Biblia y se cree lo que el hombre está diciendo ahí. Vamos a leer capítulo 9 del libro de Isaías y en el verso 10. Los líderes de estas iglesias están haciendo esto. Dice así: porque los gobernadores de este pueblo son engañadores. Porque los líderes de las iglesias son engañadores y sus gobernados se pierden. O sea, la gente, la iglesia son gobernadas. Yo donde estaba, yo entendí que había un obispo presidente. Votan así como para el presidente de la república, así votaban en la iglesia. Los pastores, líderes, votaban, ay, sí, yo me cae bien y voto por él. Y al rato tenía un puesto arriba el obispo presidente allá en Guadalajara y le daban un salario como si fuera un trabajo, y le daban un casonón, y le daban un carro, y lo ayudaban a su familia, y cada vez que iba y predicaba a algún lugar le daban una ofrenda de 10,000, de 20,000 pesos. Imagínate, qué comodidad. Cuando la Biblia dice ayuda, es mejor dar que recibir. Esta gente no conoce la escritura. Es mejor dar que recibir. Yo prefiero dar, ayudar. Sí, porque así me bendice Dios y me libra del tiempo de la tentación, del tiempo de lo difícil para mi vida. Eso es lo que yo quiero, que Él me ayude. Pero haciendo la escritura y obedeciendo la escritura es como uno entiende esto. Fíjense, toda esta gente son engañados por los líderes de las congregaciones. Dice, porque los gobernadores de este pueblo, o sea, de los supuestos cristianos, son engañadores y sus gobernados se pierden. La gente se pierde por las mentiras que les han enseñado de 100 años, de 100 años, de 100 años. El obispo, no, es que yo pertenecía al obispo Gagiola, yo pertenecía al pastor X. Créanme, es idolatría lo que hacen los cristianos también. Critican a los católicos que las imágenes, pero hacen lo mismo. Se le reverencian a un hombre como si fuera algo importante. Porque yo predique, yo no soy nada, yo soy polvo, al polvo voy a volver, algún día me voy a morir. Entonces, ¿yo qué? Le doy gracias a Dios porque me usa para predicar estas palabras. No soy digno de predicar estas palabras. Pero esta gente, ¿qué? Esta gente se creen, se sienten como si porque ser un pastor, un obispo, un ministro, el líder de la alabanza, el que canta más bonito, el que ora más bonito. Me acuerdo que decía una hermana, ay, que venga el hermano que ora bonito, decía. Es que este hermano sabe orar muy bonito. ¿A mí qué me sirve que la persona ore bonito? Yo quiero que la persona que va a orar por mí, Dios escuche su oración. Eso es algo que le diga, Señor, ayúdalo, la que sea, no ocupas ni hacer una oración larga. Nomás, Señor, ayuda por favor a esta persona, cual sea su necesidad, y que el Señor te escuche y que le ayude. Eso es lo importante. No que te agarres orando y dándote a conocer con la demás gente. Oh, el hermano que ora bonito. El hermano que tiene las mejores palabras para orar. No. Ese es el error y el engaño que la bestia tiene sobre las iglesias. El sistema que Satanás ha implementado sobre las iglesias y está utilizando a falsos profetas, falsos ministros, falsos pastores. Fíjense, ¿qué es lo que hace el falso profeta? ¿Qué enseña el falso profeta? Vamos a leer ahí mismo en el 9 de Isaías, en el 15, verso 15. Dice así: el profeta que enseña mentira es cola. ¿Quién tiene cola? El dragón. ¿Quién tiene cola? La serpiente. La serpiente. El profeta que enseña mentira es cola. Satanás es un profeta adentro de la gente enseñando mentiras por siglos. Le dijo mentiras a Eva desde el principio. Le enseñó mentiras. Le dijo, no pasa nada. Y todo el castigo que ha venido sobre la humanidad por la desobediencia de Eva y de Adán. Entonces, él trata de enseñar mentiras y las sigue enseñando en las iglesias. Vamos a ir al capítulo 23 del libro de Jeremías. Capítulo 23. Advertencias que Dios hace para estos falsos profetas y toda la gente. Me acuerdo que mi mamá siempre me dice eso, que una amiga, tiene una amiga, una conocida, yo la conozco a la señora, y esta señora, su hermana es pastora en Estados Unidos. Yo creo que ya le había contado esto
Y siempre le decía la señora, la amiga de mi mamá le decía a mi mamá, ¿quieres hacer feria? Hay que poner una iglesia acá en Estados Unidos. ¿Quieres sacar feria? Vamos a hacer una iglesia. Porque a mi hermana le va muy bien. Y por ahí un testimonio de una vecina, creo tuya, que me dijiste, ¿no? La señora que tenía una vecina, ¿no? Una conocida tuya, que se fue a Estados Unidos, que te habló por ahí por el Facebook, por el internet. Y la señora que tenía una vecina que también su esposo era pastor, y ella, que ganaban mucho dinero. O sea, es un negocio, pero viene advertencia para toda esta gente que están bajo el poder de la bestia y participan del sistema de la bestia. Fíjense lo que dice el capítulo 23 del libro de Jeremías. Dice así en el verso 1, dice así: ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así dicho Jehová Dios de Israel a los pastores que apacientan mi pueblo: vosotros dispersáis mis ovejas y las apacentáis y no las habéis cuidado. Y sigue diciendo, espantasteis y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras. Dios les está diciendo a estos pastores, a estos falsos profetas, dice, he aquí yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová, y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán, y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. Fíjense lo que dice. Dios advierte a los pastores desde el Antiguo Testamento, a la gente que se iba a levantar a ser parte del sistema de la bestia, a ser parte de Satanás, por conveniencia. Pastores que tienen 2, 3 esposas y están predicando. Pastores que tienen hijos regados y los esconden en la misma iglesia. Me tocó escuchar de testimonios de pastores de 20, de 30 años aquí en las congregaciones donde me congregaba, que tenían a 2 familias en la congregación. Esto es basura. Esto es basura. Esto se ve no solo en esta iglesia, no solo en la iglesia católica, no solo con los mormones, es un desorden en todas las religiones. Entonces, porque si apuntas, no, es que mi iglesia es mejor. No. Si tú en verdad eres de Dios, vas a seguir lo que está ahí. Si tú eres de Dios, vas a obedecer la palabra. Si tú quieres ser de Dios, vas a obedecer todo lo que está escrito. Y claro, alguien te va a enseñar. Hombres de Dios, Dios ha levantado, por los siglos siempre ha levantado gente. Entonces, Dios tiene un ay para estos pastores. O sea, les está advirtiendo a estos pastores de qué es lo que están predicando y qué es lo que están haciendo. Porque dice Dios que va a echar al falso profeta juntamente con la bestia. Están agarrados de la mano. La bestia es el sistema de los pastores y de las religiones que están practicando la mentira. Fíjense lo que dice la escritura más adelante. Fíjense en el mismo capítulo 23. Dice así en el capítulo 23, en el verso 25, 23, verso 25 del libro de Jeremías. Dice así: yo he oído lo que aquellos profetas dijeron. O sea, Dios está viendo todas las cosas, Él está en todas partes. Él escucha, profetizando mentira en mi nombre, diciendo soñé. ¿Qué les dije hace rato? Que dijeron los hermanos, no, Dios me dijo, yo soñé, Dios me ha dicho que va a tener un varón o que va a tener una niña. Y otro también, ya me acuerdo, la niña va a nacer porque esta hermana tenía problemas para tener bebés. Y un hermano fue y le dijo, no, tu embarazo va a estar bien, todo, y perdió el bebé, como por 3ª vez. Y el hermano se sintió mal, el esposo de la hermana, y se fue de la iglesia donde estábamos. ¿Por qué dicen estas mentiras? Si Dios no te dice, ¿por qué abren la boca? Ese es el problema. ¿Por qué se hacen ministros? Ellos mismos se ordenan ministros, van y estudian en una escuela. No puedes ser ministro de esa manera. No puedes ser un profeta o una profetisa que Dios pone las palabras en ti, una mujer que dices que eres de Dios y no se cumplen y estás diciendo mentiras. ¿Por qué quieren buscar un lugar, pues? Ese es el punto. Este lugar donde estoy yo predicando, yo no lo pedí.
Yo no lo busqué. A mí me puso Dios a predicar. Yo no le dije, Señor, yo quiero ser predicador. No, me encanta tocar y cantar. Yo no quiero andar predicando. No, yo no quiero predicar. Y siempre lo voy a decir, yo no quiero predicar. Pero Él me mandó a predicar. Y tengo que cumplir lo que Él dice. Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, dice la Escritura, profetizando mentiras en mi nombre, diciendo soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en vuestro corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? ¿No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre? ¿Qué está haciendo esta gente? Cuando te predican mentiras en las iglesias, la gente se olvida del nombre de Dios, se apartan de Dios. Sueños, dice, que se olviden de mi nombre con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal. El profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. ¿No es mi palabra como fuego y como martillo que quebranta la piedra? Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras, cada uno de su más cercano. Cada uno de su más cercano. Dice Jehová, he aquí yo estoy contra los profetas que endulzan. ¿Cómo? Siempre les digo eso. Todo me respalda la Biblia. Las palabras que hable el predicador los tiene que respaldar la Biblia. Y dice aquí, contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, Él ha dicho. Allá decían en la iglesia, no, Dios dice. Hasta hacían filas cuando venía un hermano y el hermano hablaba unas lenguas, quién sabe qué hablaba otro, y Dios dice, y Dios dice. Y luego te vas a la Biblia y todo lo que hablaba ese no tenía nada que ver con la Biblia. Estaba blasfemando del nombre de Dios y de sus palabras de Dios. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo va a ser posible? Y eso me pone a pensar mucho. ¿Por qué se llenan las congregaciones? ¿Les gusta la gente que les endulcen el oído? Aquí dice el Señor. Sí, fíjense lo que leí ahorita acá atrás. Dice así. Dice Jehová, aquí yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen. Si ellos endulzan sus propias lenguas, entonces la persona que escucha le está endulzando el oído. Sus palabras que sale del predicador les están agradando a la gente, porque te dicen, te vas a salvar, pecaste toda tu vida, eres un adúltero, eres una bruja, una hechicera, eres un asesino, un violador, pero cuando está en el lecho de muerte, ahí va el sacerdote, ahí va el pastor. No, mijo. Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y están agonizando. ¿Es mentira eso? ¿Qué es eso? Pero la gente les endulzan y todavía les cobran el pastor y el sacerdote por ir a hablarle a la gente cuando está agonizando. Eso es mentira. Eso es la bestia. Eso es Satanás. Esa es su mentira que tiene a la gente enrollado en todas esas mentiras y en esas palabras, como lo hizo con Adán y con Eva. ¿A dónde va la gente? Al cielo. Otra mentira. Eso dicen los falsos profetas. Nada en la Biblia, en la Escritura nunca dice que nadie se va al cielo cuando muere. La Biblia dice que la persona que muere descansa y que están esperando el juicio. Y dice que los que en Cristo murieron descansan en el Señor. Entonces, ¿cómo es posible que la gente se crea estas mentiras? No puedo, en serio, no es de, no sé. Veo las multitudes y le digo al Señor, ¿cuándo vas a traer gente? ¿Cuándo? Yo salgo y predico a la calle y la gente no. Unas visitas que venían dijeron, es muy duro el mensaje que predica. Mi esposa me dijo que le dijeron, no, es muy duro. Es que predicas en contra de en contra de las pinturas, en contra de las alhajas, en contra de traer pantalón. Pero yo no lo digo. La Biblia dice. Yo predico lo que la Biblia dice. ¿Por qué predico duro? Yo no predico nada. Dios predica. Y es el manual para que la gente tiene que seguir el manual de la vida. La Biblia dice que la mujer tiene que vestirse con pudor, con respeto, decorosamente, ser prudente. Esa es la manera de una mujer. Pero tú vas a la calle y las mujeres gritan, las mujeres se agarran a golpes ahí en la calle con los hombres. Eso es lo que vive el mundo, ¿sí?
Tiene un lugar la mujer y el hombre tiene un lugar en el reino de Dios y en la vida. Pero Satanás es la bestia. La bestia ha engañado a la gente desde el principio. Adorar a hombres, la arrogancia, el espíritu de la arrogancia de estos predicadores y de estos profetas y de estas mujeres supuestas predicadoras y pastoras. ¿De dónde sacan esto? La Biblia nos está advirtiendo. Fíjense lo que sigue diciendo el falso profeta. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con mentiras y con sus lisonjas, y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Fíjense lo que dice la Escritura. Dicen mentiras, hablan mentira, les gusta decir mentira tras mentira. Se paran aquí a predicar mentiras. Vamos a seguir leyendo. Vamos a ir al libro de Enoc, capítulo 88. Del libro de Enoc. Libro de Enoc, capítulo 88, verso 48 en adelante. Voy a leer varios diferentes versículos después del 48. Vamos a empezar en el 49. Creo que nomás es ese verso, dice aquí. 88, 49 del libro de Enoc. Dice así: esas ovejas crecieron y se multiplicaron, y todos esos perros, zorros y jabalís tuvieron miedo y huyeron lejos. Este carnero embistió y mató a todas las bestias salvajes, y esas bestias no tuvieron más poder entre las ovejas, ni les guiaron más. ¿Qué les decía? ¿Quién guiaba a las iglesias? ¿Cómo? Las bestias. La bestia es el sistema de religiones, de gente que engaña a la gente en la religión, en el mundo entero. Pero dice Dios que esas ovejas crecieron y se multiplicaron, y todos esos perros, les llama perros a la gente que están predicando mentira. Esos zorros son zorros porque son astutos, son perros porque ladran, fíjense, y jabalís, y tuvieron miedo y huyeron lejos. O sea, se fue el sistema de la bestia. Este carnero embistió y mató. O sea, ¿quién es el carnero? Es Jesucristo, el maestro. El carnero es el Señor. Embistió y mató a todas las bestias salvajes. ¿Quién es la bestia? Y a esas bestias no tuvieron más poder entre las ovejas, ni les guiaron más. Y sigue leyendo en el 50. Esa casa llegó a ser grande y amplia, y fue edificada por esas ovejas. Los que salen del sistema de la religión, y Dios los saca. No que salgas tú porque ya me enfadaron, me cayó mal el pastor, me peleé con el hermano, vi mal. No. Sales porque Dios te muestra la verdad. Dice, esta casa llegó a ser grande y amplia y edificada por esas ovejas. Son distintas esas ovejas, son como diferentes. Fíjese, una torre elevada y grande fue construida sobre la casa para el Señor de las ovejas. El campamento era bajo, pero la torre muy alta, y el Señor de las ovejas se mantenía sobre ella. ¿Quién estaba sobre la casa de las ovejas? Sobre la iglesia de Dios está el Señor. Él es el que la guía. Él le da las palabras al predicador para que le enseñe a la gente. Fíjense. Y ofrecieron ante él una mesa llena. Después vi a esas ovejas errar de nuevo e ir por multitud de caminos y abandonar su casa. Eso fue lo que le pasó a Israel. Y muchas iglesias lo están haciendo. El Señor de las ovejas llamó de entre ellas a algunas ovejas y las envió al lado de las ovejas. Eso es lo que ha hecho conmigo. Para las ovejas, pero las ovejas comenzaron a asesinarlas. Pero una de ellas fue salvada y no fue muerta. Salió y gritó a causa de las ovejas, y ellas quisieron matarla. Pero el Señor de las ovejas la salvó de entre las manos de las ovejas y la hizo subir y habitar cerca de mí. Y él envió, sin embargo, muchas otras ovejas. A esas ovejas, eso es lo que hizo conmigo, fíjense. Él envió, sin embargo, muchas otras ovejas y otros hermanos que he enviado para testificarles.
y para lamentarse sobre ellas. Significa que las advierte. Pero la bestia, como leímos acá en el verso 48, es el sistema de Satanás, de los predicadores, los que hablan mentiras. Ahora vamos a ver, ya vimos es el falso profeta. Ahora vamos a ir a ver, vamos a ir al capítulo 7 del libro de Juan. Ya casi terminamos, Vamos a ver ahora cuál es el profeta verdadero de Dios. Cómo Dios forma un profeta. ¿Cuál es el sello del profeta de Dios? Ya vimos que el sistema de la bestia tiene por titular, o los líderes son los falsos profetas. Dicen herejías, mienten de la palabra y gozan de los bienes de Dios, ¿no? O de la gente que llevas a Dios los bienes. Libro de Juan, capítulo 7 de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 7. ¿Qué características tiene un profeta de Dios? Fíjense, el que habla las palabras, este es el sistema de la bestia, vimos. Pero ahora el que habla las palabras de Dios, ¿qué características tiene? Fíjense así, capítulo 7, verso 15. Verso 15 del libro de Juan, capítulo 7, y dice así: y se maravillaban los judíos. ¿Qué pasa cuando un profeta de Dios o un pastor viene? Se maravilla la gente, porque las palabras son duras, son diferentes, y no tiene miedo. No tiene miedo de enfrentar a los gobernantes, a los presidentes, porque iba con los gobernantes, los profetas, y les advertían que si seguían pecando delante de Dios, iba a destruir Dios las naciones donde estaban. Fíjense, la gente dice, se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? ¿Cómo es un profeta de Dios? ¿Estudia? No estudia un profeta de Dios en el seminario teológico. Un verdadero hombre de Dios, Dios le enseña por el Espíritu Santo. Jesús le respondió y dijo, el maestro nos está diciendo, mi doctrina no es mía. ¿La doctrina es del profeta? No. Dice el Señor Jesucristo, dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. La doctrina es de Dios. Él me dice que tengo que hablar. El que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Los pastores son arrogantes, quieren dinero, quieren fama, quieren reconocimiento, quieren tener la iglesia llena para que el obispo le diga, oh hermano, usted ha hecho un buen trabajo, pero están llenos de mentiras. Eso no me sirve de nada a mí tener una iglesia llena. Sigue diciendo, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Hasta ahí lo dejamos. Fíjense lo que dice la Escritura. Entonces, ¿el profeta de Dios tiene que ir al seminario teológico? No, no estudia. Dios le enseña, lo levanta. A Jeremías lo levantó, ¿desde cuándo? Vamos a leer. Vamos a ir al capítulo primero del libro de Jeremías. ¿Desde cuándo lo forma Dios al profeta, al pastor? ¿Desde cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿En qué parte? Jeremías capítulo 1, vamos a leer. ¿De dónde viene el profeta verdadero de Dios? El maestro, el Señor Jesucristo era el profeta. ¿Por qué era profeta? Antes de ir a eso, vamos a ver por qué les digo que Jesucristo les dijo estas palabras, pero era profeta. Vamos a leer. No solo era apóstol, el maestro era profeta. Vamos a ir al libro de los Hechos primero antes de ir a Jeremías. Y vamos a ir al capítulo 3 del libro de los Hechos. Hechos 3, verso 22 creo. Déjame ver. Hechos 3, libro de los Hechos, capítulo 3. Capítulo 3, verso número 22. Dice así, capítulo 3, verso 22 del libro de los Hechos. Porque les voy a explicar por qué el Señor era un profeta. El Señor era profeta. Aquí dice que él tiene el título, el maestro, el Señor Jesucristo. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta
¿Qué profeta? El Señor Jesucristo. De entre vuestros hermanos, como a mí. Moisés era profeta y también el Señor Jesucristo era un profeta. A él oirás en todas las cosas que os hable. Hasta ahí lo dejamos. ¿De quién estaba hablando? De Jesucristo. Eso lo profetizó Moisés y en el libro de los Hechos el apóstol lo estaba confirmando. Entonces vamos a ir ahora al libro de Jeremías. ¿Desde cuándo hace los profetas? ¿O desde dónde escoge Dios a los profetas? De él, que no dicen mentiras. Libro de Jeremías, capítulo 1. Jeremías, capítulo 1. Vamos a empezar, vamos a ver de dónde Dios hace a los profetas. De él. ¿Desde dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? Capítulo 1 del libro de Jeremías, verso 2. Dice así: palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Le vino también en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Ezequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes 5. Vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo. ¿Cuándo los forma Dios a los profetas y a los apóstoles y a los ministros? Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. ¿Y qué más hizo? Te di por profeta a las naciones. Desde el vientre, desde antes, Dios hace los verdaderos ministros, Dios hace los verdaderos apóstoles, a las profetisas, a los adoradores verdaderos. Dios los hace desde el vientre, desde antes del vientre, desde antes de la fundación del mundo. Él escogió a los suyos. Entonces, cuando un profeta se levanta, como dicen en las iglesias, se levanta y dice, y se ponen a votar, porque cuando tú ves que en la tele, hasta lo pasan en la tele, ¿no? Cuando fallece algún papa de la iglesia católica, se ponen los cardenales, ¿no? Creo, y se reúnen los cardenales. Creo que los cardenales son como si fueran los líderes de cada país, ¿no? El cardenal, creo, ¿no? De cada país, y se reúnen y ellos votan a ver cuál va a ser el próximo papa. Papa dice que es apóstol, que es el sucesor de Pedro, es la enseñanza de ellos. Es una mentira. No eso, sino, pues sí, todo es mentiras, pero me refiero que se reúnan a votar. Aquí dice Dios, ahorita leímos cómo hace al profeta. Dios, vamos a leerlo otra vez. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes de que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Y sigue leyendo, fíjense, ¿por qué? Porque desde siempre, o sea, Dios ya sabe a los que van a ser profetas. Dios tiene a los que van a ser apóstoles, que son poquitos, no son muchos, porque hay más falsos profetas que verdaderos profetas o predicadores de Dios. Entonces, vimos ahí, y esta gente vota. O sea, yo que voy, ¿cómo voy a agarrarme ahorita aquí? Ahorita nos ponemos todos, nos sentamos, vamos a votar, a ver quién va a ser el ministro o la ministra. Y ya nos votamos. Ella le tocó. Ok, ya vas a predicar también. ¿Eso qué? Eso no está en la Biblia. Aquí dice que Dios los escoge. A Moisés lo levantó. Si lees en el libro de Jacer, a Abraham lo levantó. Su familia era idólatra, adoraban imágenes, adoraban a dioses extraños, pero él desde bebé lo iban a matar, así como el Señor Jesucristo iban a matar a Abraham, y lo sacó de su casa, lo manda con Noé para que lo enseñe, y lo enseñó. Pero todavía no conocía a Dios. Lo enseñó, pero no conocía a Dios. Se le tuvo que aparecer Dios, se le reveló, le habló, le dijo lo que tenía que hacer. Le dijo, vete para la derecha, vete para la izquierda, y él obedecía lo que decía Dios, lo que le dijo Dios. Entonces, así es como Dios forma profetas. Así Abraham fue un profeta, su hijo Isaac fue un profeta, su hijo Jacob fue un profeta. Profetizaron la venida del Señor. Y José fue un profeta. Judá profetizó también. Entonces, todo esto viene por revelación del Espíritu. El profeta de Dios se le mete el Espíritu Santo y empieza a predicarle la verdad a la gente.
y empieza a pelear contra el sistema de la bestia, que es las religiones, las iglesias, porque no quieren que diga, imagínense que yo les diga, le estoy diciendo, no, es una mentira, no puedes, papa no existe, la Biblia prohíbe que le llames a un hombre papa o abba padre, que significa, es como un elogio hacia Dios nomás. Y dice, a nadie llaméis, dijo el maestro es el Señor Jesucristo, dice, a nadie llaméis Padre en la tierra, porque uno es nuestro Padre, está en el cielo. El maestro dijo eso, y esta gente viene y blasfema de la palabra de Dios. Entonces, ¿a quién obedezco? ¿A estos blasfemos o obedezco lo que está escrito en los libros sagrados? Que estaba leyendo hace rato, hay muchos libros que no están, que no tenemos. El libro del profeta, ¿cómo se llamaba el profeta que estaba en el tiempo de David? Natán. Esto está escrito en el libro del profeta Natán. Como 5 libros encontré que no están en la Biblia, que dice ahí que los profetas escribieron. Son revelación de Dios, es historia del Antiguo Testamento. Lo ocupamos para aprender cosas, pero se encarga Satanás y sus falsos profetas y su religión de decir no, lo esconden la sabiduría de Dios, no les conviene. Entonces, vean todo esto, cómo escogen. Igual acá, lo mismo que hacen los católicos, hace la iglesia apostólica donde estábamos. Se sientan, se reúnen, votan. Él es el próximo, el obispo. No dicen papa, ellos le cambian el nombre nomás. Es el obispo presidente. No, Dios hace obispos, Dios hace pastores, hace ministros. Él los hace. ¿Y cómo voy a saber yo? Va a pararse aquí y va a predicar la palabra de Dios. Voy a ir y le voy a dar la mano. Amén, hermano. Usted es un ministro de Dios. Usted predica lo que está aquí en la palabra. Así yo sé que él es un ministro, pero tiene que ungirlo un apóstol para que sea ministro. Y voy a dar el testimonio. Sí, tú eres ministro, ven, te vamos a ordenar. Eso dice que Pablo ordenó a Timoteo y le impuso las manos y avivó. No dice que recibió, dice avivó el don del Espíritu que ya había en ti, porque el Espíritu entró como con Jeremías en Timoteo, entró desde el vientre de su madre, desde antes. Dios lo había escogido a Timoteo para predicar a las naciones y a predicar y para ser un pastor evangelista. Eso es la diferencia de un verdadero hombre de Dios. Y esto es lo que era nuestro maestro. Él era un apóstol, él era un profeta. Él funcionaba de todas las maneras que Dios, de los ministerios que Dios tiene en las Sagradas Escrituras. Él tenía todas las funciones, hacía milagros para dar testimonio del poder de su Padre. Y muchos dicen, no eres apóstol si no resucitas de los muertos. No todos los apóstoles resucitaron de los muertos a los muertos. No todos los apóstoles sanaron. ¿Dónde está Matías? ¿Qué dice de Matías? Nomás lo menciona ahí y ya. ¿Dice que hizo milagros? No. ¿Qué? No, era apóstol. Lo escogieron, votaron y Dios lo eligió a él. Reemplazó a Judas, ¿verdad? Entonces, esto es la verdadera enseñanza de un profeta verdadero de Dios. Así se funge, esa es la función. Pero la bestia ha engañado tanto a la gente que tiene cegados. Pero pues, esa es la parte buena. Y ese versículo me encanta. Y eso lo acabo de leer y lo voy a repetir ahorita. Me encanta ese versículo. Me acuerdo cuando estábamos allá en la falsa iglesia, era uno de los primeros versículos que me tocó leer. Y me encantaba leer. Desde que estoy niño me gusta leer el libro de Apocalipsis y ver esto, ¿no? Pero bueno, dice en el capítulo 20, esta es la paga que va a tener toda la gente por decir que son pastores mentirosos y por decir que son apóstoles y por decir que son profetas de Dios. Abran los ojos, pídanle a Dios que les enseñe, que abran su entendimiento, busquen de Dios. Escuchen las palabras que dice capítulo 20 del libro de Apocalipsis, y en el verso 10, lo leímos hace rato, dice así: y el diablo que los engañaba. ¿Quién engañaba? El diablo. Fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban, ya había lanzado Dios antes, porque ya estaban, dice, la bestia, o sea, el sistema, el régimen de este mundo, y el falso profeta. ¿Y qué les va a pasar a esta gente por andar diciendo mentiras? Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. La gente cree que es un juego. Piensan ahorita, Dios es dice la escritura que es lento para la ira.
grande en misericordia, dice la Escritura. Está viéndonos, está observándonos, nos está teniendo paciencia hasta que nos santifiquemos, hasta que obedezcamos la Escritura. Así es Dios. Está esperando que la gente se arrepienta y los que ya se bautizaron que hagan lo que dice la Escritura, pero no quieren. Yo no digo que es fácil, pero no queremos hacer la voluntad de Dios. Es tiempo de que la gente se levante y se arrepientan y se bauticen como dice la Escritura, porque no sabes si mañana vas a vivir. Yo no sé si mañana voy a despertar. Entonces, eso es lo que el Señor trajo para nosotros en este día. Le damos gracias al Señor, como todos los domingos, por el mensaje que trae. Porque este mensaje no es traído por mente de hombre y no lo estudio de ninguna parte del internet, sino que Dios nos los da a través de la Escritura, sus palabras. Y pues vamos a leer, como lo hacemos todos los domingos, para las personas que no se han bautizado, como dice las Sagradas Escrituras. Vamos a leer el libro de los Hechos, en el capítulo número 2 del libro de los Hechos. Ya tienen mucho frío, yo sé. Disculpen, ya los tengo un buen rato aquí. Pero vamos, lo mejor que podemos hacer es estar escuchando la palabra de Dios. Ahí les va. Capítulo 2 del libro de los Hechos, verso 38 dice así: para todas las personas que no se han bautizado, no se han arrepentido, como dice las Sagradas Escrituras, si estás viendo por internet ahí y no te has bautizado, como dice la Escritura, manda un mensaje, deja un mensaje y nosotros hacemos la manera de poder llegar ahí hasta donde estén, en cualquier parte de la República de México, incluso en Estados Unidos, a cualquier parte. Hacemos la provisión, Dios nos proveerá para poder acercarnos, y si se quieren bautizar como dice la Escritura, vamos y los bautizamos como dice la Escritura. Dice así, capítulo 2, verso número 38 del libro de los Hechos: Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícese cada uno de nosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para nosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Primero tienes que arrepentirte antes de bautizarte, y después te bautizas en agua, sumergiéndote completo, y sales, y después, como el Señor Jesucristo fue bautizado. ¿Para qué es esto? En el nombre de Jesucristo lo tienes que hacer para que Dios perdone tus pecados. Y después recibirás el don del Espíritu Santo. ¿Qué es el don del Espíritu Santo? Es hablar nuevas lenguas. Esa es la manera que Dios te confirma que ya recibiste el Espíritu. Hablas nuevas lenguas. ¿Qué son las nuevas lenguas? Es hablar en idiomas humanos, terrenales, en chino, en alemán, en japonés, sin haberlo estudiado tú empiezas a hablar las lenguas. Puede ser en egipcio, puede ser aquí en no sé, de los aztecas, no sé qué idioma tenían, algún idioma indígena. Dios lo da a través del Espíritu Santo sobrenaturalmente. Ese es el don del Espíritu Santo. Pues vamos a ponernos de pie, vamos a terminar con esto. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor. Señor, te damos gracias en esta hora, porque nos permitiste traer esta palabra, Señor Jesucristo, porque nos enseñas lo que es la verdadera palabra, la verdadera profecía, lo que tienes tú para nosotros como iglesia, para los hermanos que están escuchando en todo el mundo, a mis hermanos santos, aquellos que están escuchando tus palabras. Te pido que les haya sido de edificación, que les rompa todo lo que es la religión, el sistema de Satanás, de la bestia sobre sus vidas, para que ellos sean libres, como dice tus Sagradas Escrituras. Dice la Escritura, el que el Hijo libertare, verdaderamente seremos libres, o será libre el que el Hijo libertare, ¿no? Entonces, de esta manera te pedimos que sobre estos hermanos santos bendigas en todo el mundo, Señor, y les hagas entender estas palabras. Gracias, Señor. Te pido que bendigas a cada una de las personas que están aquí, Señor, a las visitas, Señor, al hermano Roger, a mis hijas, a mi suegra, a mi esposa y a los hermanos que están viendo por internet, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor, bendecimos tu nombre. Cuídanos, cúbranos en esta semana que viene, Señor. No te apartes nunca de nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén.